Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas del segundo de secundaria. Volvemos a reiniciar con nuestras clases virtuales bajo estas circunstancias y bueno, iniciamos el tema número 3 que titula La diversidad sociocultural en el Estado plurinacional. De aquí en adelante vamos a empezar una especie de análisis de algunos elementos que han llevado a nuestro país a una transformación y entender esta diversidad cultural que hoy por hoy tiene nuestro país y bueno, entender y comprender que somos diversos no ha sido siempre a lo largo de la historia y eso es lo que vamos a ir viendo hoy en nuestro tema número 3. Y para eso, bueno, pues tenemos que ir recordando algunos elementos que ya hemos ido estudiando y analizando con ustedes y volver al mismo periodo de la colonia, es decir, estamos más o menos a 1500 cuando los españoles van a llegar a estas tierras, Francisco Pizarro, Diego de Almagro van a ser los primeros conquistadores, pero además de ellos también van a llegar una cantidad de sacerdotes, órdenes religiosas como los franciscanos, los jesuitas, los agustinos y demás, que van a venir con otra visión. Y a partir de eso, en nuestro territorio boliviano, como en gran parte de América, se van a dar dos elementos fundamentales, conquista y colonización, que no es lo mismo, pues se aplicó la conquista en las regiones andinas, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, y se aplicó la colonización en las regiones llanas, en las regiones orientales. De ahí la diferencia, pues cuando hablamos de conquista, a estas regiones, sobre todo del altiplano, fueron sometiendo a los pueblos, fueron agarrándolos a la fuerza con maltratos injustificados y bueno, fue un elemento de sometimiento donde se le obligó al indígena a trabajar, a servir al español de una manera totalmente horizontal, es decir, los españoles como elementos superiores y los indígenas como elementos inferiores. Definitivamente fue un sometimiento demasiado fuerte, demasiado cruel, si así lo podemos decir. Y bueno, por el otro lado, como les decía, en las llanuras, en las regiones como en la que vivimos, acá en Santa Cruz, Benipando, se dio un elemento que se llamó más bien colonización. Las llanuras fueron colonizadas, les decía, por varias órdenes. De estas, la más importante, pues la de los jesuitas. Pues los españoles jesuitas vinieron no con una visión de agarrar riquezas, de enriquecerse, sino sobre todo con una función primero de evangelizar, de cristianizar en este caso al indígena y después también darle educación y enseñarles a vivir en pueblos, en etnias, enseñarles a vivir con ciertos grados ya de civilización, tendríamos que decirlo, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre conquista y colonización. La conquista se lo hace por la fuerza, se somete, y la colonización es un proceso donde se convive, se enseña, se educa, se evangeliza, se muestra toda una cultura. De ahí decimos que, bueno, pues cuando llegaron los españoles, trajeron estos dos elementos, la conquista representada por la espada y la colonización representada en este caso por la cruz y la iglesia. Pero esta colonización, esta conquista, trajo definitivamente una serie de consecuencias en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos como el político, en lo demográfico, en lo social, en lo cultural y por supuesto tendría mucha consecuencia económica en este caso. En el ámbito político, pues nuestras autoridades indígenas, qué sé yo, el Inca, los caciques y demás autoridades que teníamos como pueblos indígenas acá, terminaron siendo
sometidos al dominio extranjero. Nos tuvimos que poner de rodillas, ya no ante el Inca, ya no ante nuestro cacique, ni ante nuestros dioses, sino tuvimos que ponernos de rodillas ante el emperador o el rey de allá de España, ¿no? Esa es una consecuencia fuerte en el ámbito político. La consecuencia demográfica, que se refiere a la población, pues con la llegada de ellos, si bien llegaron enfermedades, también llegaron nuevos tipos de alimentos, curas y demás, que permitieron que la mortandad vaya descendiendo, es decir, que haya cada vez menos muertos. ¿Esto parece bueno? Pues en primera instancia pareciera que sí, pero lamentablemente la población va a ir creciendo y va a ir rompiendo el equilibrio entre lo que es la población que hay y los recursos que existen. Aunque después vamos a ver claramente que la mortalidad, sobre todo en la clase indígena, sería increíble, ¿no? Mucha cantidad de indígenas muertos. En el ámbito social, pues empieza a darse una marcada segregación entre los conquistadores y los conquistados. ¿Qué les quiero decir con esto? Entre los españoles, que los vamos a reconocer como colonos porque vinieron a colonizar, y la población indígena que va a ser sometida. Si bien se va a dar una clasificación social desde los españoles, los mestizos, el indígena siempre sería una clase social inferior y sometida, ¿no? Esa es una consecuencia social. Cuando antes de esto muchos de los pueblos, pues definitivamente vivían bajo otro tipo de clasificación social. En el ámbito cultural, pues la consecuencia más importante es que, pues terminamos creyendo los americanos que la cultura que nos traían los europeos, esa cultura occidental, la cultura de los españoles era mucho mejor que la nuestra y por lo tanto fuimos perdiendo la identidad de nuestras culturas indígenas, nos fuimos olvidando de nuestras culturas y pues sobrevaloramos lo que nos trajeron desde Europa. En el ámbito económico, por supuesto, estuvieron siempre primero los intereses económicos de los colonizadores, es decir, ellos, lo más importante para este momento era que ellos recojan riquezas en oro, en plata, en bayetas, en café, en caña de azúcar, es decir, que ellos se enriquezcan y en contraposición al enriquecimiento de ellos, pues las condiciones de vida de los indígenas fueron empeorando cada vez más. Y eso, bueno, inclusive hasta después de la República se dieron o se siguieron suscitando estos hechos, ¿no? Pero bueno, el indígena, pese a vivir durante el periodo colonial una situación de sometimiento, de dependencia, de abusos, de crueldad, siempre buscó encontrar algunas formas de liberación. Pues cuando se dio la independencia de Bolivia, logramos hacer que los españoles dejen nuestras tierras. Cuando Simón Bolívar, Antonio José de Sucre tomaron la independencia de estas tierras, se creyó que la situación del indígena iba a cambiar. Pero lamentablemente el mismo Bolívar y el mismo Sucre se dieron cuenta que sin el tributo indígena, sin el apoyo, sin el aporte de los indígenas en ese sentido, pues el Estado boliviano era inviable, no podía haber una Bolivia sin esos elementos, es decir, sin el trabajo del indígena. Por lo tanto, la situación del indígena prácticamente no cambió, siguió sometido, en este caso, ya esta vez a los mestizos y a los criollos que van a tomar el poder. Tendría que pasar todavía mucho tiempo, si bien se dieron muchos levantamientos, movimientos que se dieron, pero recién en 1990, no hace mucho, estamos hablando de unos 30 años atrás, es que los indígenas van a empezar en realidad a conseguir algunos logros para ellos. En 1990 se va a dar una gran marcha indígena, así como dice ahí en una de las imágenes que tenemos. Esa lucha va a ser por territorio y por dignidad de los pueblos indígenas
de tierras bajas y también de tierras altas. Esta marcha comenzaría ya en el Beni. Los pueblos del Beni van a ser los que van a iniciar esta marcha, una marcha que va a tener más o menos 600 kilómetros, pues la idea, el objetivo final era llegar desde el Beni a Santa Cruz a Cochabamba, Cochabamba hasta Oruro y llegar hasta la ciudad de La Paz. Y eso más o menos son 600 kilómetros donde esta marcha dio a conocer que el indígena maneja valores importantes de solidaridad, de reciprocidad, de hermandad, y que su lucha simplemente es por el control de sus tierras y su dignidad. Esta marcha sin duda logró abrir espacios importantes para el indígena, para que se les reconozcan sus diferencias culturales, para que empecemos a reconocer acá en Bolivia que, bueno, pues somos una diversidad de culturas. De ahí es que empiezan a surgir dos elementos importantes. Uno, la interculturalidad y dos, la intraculturalidad. De ahí es que estos dos elementos van a ser fundamentales, ¿no? La interculturalidad, que va a hablarnos de esa capacidad que deben tener las culturas de actuar entre ellas sin discriminar una a la otra. En palabras más sencillas, la interculturalidad te pide que tú veas a las otras culturas, a los otros pueblos como iguales en valor. Y la intraculturalidad, que es más importante todavía, porque la intraculturalidad es ver lo que tú tienes como cultura, valorar lo que tú tienes como cultura. Por eso se llama intraculturalidad y no menospreciar eso que es tu cultura. Entonces, eso les enseñó a los pueblos indígenas a reconocer el valor de su propia cultura y no creer que las otras culturas van a ser superiores, ¿no? Entonces, ese es el inicio que va a llevar a estos pueblos a buscar esa lucha por más espacios. Ahora, ellos manejaron desde siempre, los pueblos indígenas manejaron desde siempre una serie de formas de liberación de manera democrática de estos pueblos campesinos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que nos da en este caso el texto es el de los aymaras, que si bien como Estado, como nación, no estaban existiendo hasta que se les reconoció recién en la nueva constitución política del Estado, pero los aymaras ya mantenían viva su organización, su sistema de organización, su cosmovisión, mantuvieron vivas instituciones importantes de ellas. Podemos rescatar, por ejemplo, los ayllus, las marcas, y dentro de ellas una serie de actividades, de costumbres, de tradiciones que son propias de ellos. Por ejemplo, los ayllus, que es la unidad más importante que tienen ellos a través de lazos de consanguinidad, pues los ayllus poseen un carácter político porque tienen un jefe ahí dentro del ayllu, poseen un carácter territorial porque cada ayllu tenía su territorio, poseen un carácter religioso, pues cada uno de ellos tenían sus propias huacas o dioses les vamos a llamar, y cuando hablamos también de un carácter político, pues ellos de una manera casi autónoma manejaban sus recursos. Lo fundamental de estos aymaras, por ejemplo, es que el trabajo económico, el ámbito económico se fundamenta sobre todo en el trabajo comunitario. ¿Qué significa esto? Que era más importante hacer el trabajo en comunidad que hacerlo de manera individual. Eso nos muestra claramente cómo ellos de verdad manejaban los intereses colectivos, o sea, del pueblo, por encima de los intereses personales. Muy, muy, muy diferente a lo que ahora se hace, por ejemplo, en estas sociedades actuales que tenemos. Y bueno, la base fundamental para ese trabajo comunitario era definitivamente la familia. Y en el ámbito político, pues para esta época todavía es el varón el que se encarga de tomar las decisiones, en este caso en la cultura aymara. Bien, por hoy vamos a quedar simplemente hasta acá.
en el texto de sociales tú tienes una cantidad importante de actividades que realizar, hacer dentro de lo que están en las páginas 42, 43, 44 y 45, una serie de cuestionarios y la investigación de la letra de una canción que la debes transcribir en tu deber. Cuando termines ese trabajo, por favor, sácale unas fotos y envíamelo a mi WhatsApp de manera privada para que puedas registrar tu calificación. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.